It was so crazy that Diddy didn't sign him. I know that was one of the biggest mistakes of Bad Boy. What? I'm a nice guy. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunos de los talentos afroamericanos más brillantes pasaron de ser íconos imparables a convertirse en duras advertencias sobre la adicción? Detrás de la fama, muchos lucharon contra demonios que destruyeron carreras, fortunas y hasta vidas enteras. Hoy descubrirás las historias reales, crudas y ocultas que explican cómo la adicción los atrapó sin escape. Y al final revelaré un giro impactante que nadie espera. Whitney Houston. Whitney Houston es para muchos la voz más grandiosa que ha dado la música moderna. Su capacidad vocal poderosa, impecable y llena de emoción convirtió cada canción en un momento inolvidable. Durante los años 80 y 90 alcanzó un éxito sin precedentes. Discos multiplatino, premios internacionales, una carrera cinematográfica aplaudida y más de 220 millones de copias vendidas en todo el mundo. Para el público lo tenía absolutamente todo: belleza, talento y una presencia escénica que parecía imposible de igualar. Sin embargo, detrás del brillo se escondía una lucha silenciosa. A finales de los años 80 y comienzos de los 90, su comportamiento comenzó a cambiar, mostrando señales claras de un problema creciente con las adicciones. Quienes la admiraban, incluyendo a la comunidad afroamericana que la veía como un símbolo de orgullo cultural, observaban con preocupación cómo la artista más querida del país se sumergía en un torbellino cada vez más oscuro. El 11 de febrero de 2012, el mundo quedó paralizado por la noticia de su muerte. Whitney fue encontrada inconsciente en la bañera de su habitación en el Hotel Beverly Hilton. El informe forense de Los Ángeles concluyó que la causa oficial fue un ahogamiento accidental, agravado por una enfermedad cardíaca arteriosclerótica y el consumo reciente de cocaína. Aquella combinación fatal desencadenó el trágico final. Su fallecimiento continúa siendo uno de los recordatorios más dolorosos de cómo la adicción puede destruir incluso a los talentos más extraordinarios. Whitney Houston dejó un legado inmenso, pero también una advertencia que sigue resonando más de una década después. Sean Diddy Combs. Sean Combs, conocido mundialmente como Diddy o Puff Daddy, es un ejemplo claro de cómo la adicción puede destruir incluso las carreras más brillantes. Durante los años dorados del hip hop, Diddy fue uno de los productores y empresarios más influyentes del género. Su talento, su visión para descubrir artistas y sus fiestas extravagantes lo convirtieron en un símbolo del éxito y del lujo desmedido. Parecía intocable, un hombre que lo había conseguido todo. Pero detrás de esa imagen poderosa se escondía una lucha constante. Con el paso de los años, los problemas relacionados con el consumo de sustancias comenzaron a afectar no solo su salud física y mental, sino también sus relaciones personales y su reputación profesional. Para muchos de sus seguidores, resultó impactante ver cómo alguien tan influyente perdía poco a poco el control sobre su vida. Las revelaciones más recientes han mostrado un patrón de malas decisiones, escándalos y fiestas ilícitas que han empañado gravemente su legado. Diversas demandas y acusaciones públicas han salido a la luz, situándolo en el centro de una controversia cada vez mayor. Hoy Diddy se enfrenta a un futuro incierto de ser declarado culpable. Podría recibir una condena que oscilaría entre 15 años de prisión y cadena perpetua. Esta caída tan abrupta ha llevado tanto a la industria musical como a su público a reflexionar sobre cómo la adicción puede convertir a un icono en una advertencia. La historia de Diddy demuestra que ningún nivel de fama, dinero o poder es suficiente para proteger a alguien de las consecuencias devastadoras de las adicciones. DMX. La historia de Earl Simmons, conocido mundialmente como DMX, es una de las más dolorosas y trágicas del mundo del hip hop. Con su voz áspera, su estilo agresivo y unas letras que mezclaban rabia, fe y sufrimiento, DMX se convirtió en uno de los artistas más influyentes de su generación. A pesar de ganar premios prestigiosos y de dejar una huella imborrable en la música, su legado siempre estuvo marcado por la sombra de la adicción.
Su carrera comenzó en 1985, cuando trabajaba como beatbox para un rapero local llamado Ready Ron. Poco después, adoptó el nombre artístico DMX, siglas asociadas tanto a Dark Man X como a Divine Master of the Unknown, e inició su ascenso imparable en la industria. Sin embargo, fue también en esta etapa cuando su vida tomó un rumbo oscuro. En una entrevista en noviembre de 2020, DMX confesó que su adicción empezó cuando Ready Ron lo engañó haciéndole fumar un cigarrillo mezclado con cocaína. Ese momento, según él, cambió su destino para siempre. A partir de ahí, comenzó una lucha larga y dolorosa. Aunque pasó por múltiples programas de rehabilitación, nunca logró mantener la sobriedad durante mucho tiempo. La tragedia culminó el 2 de abril de 2021, cuando sufrió un infarto en su casa y fue trasladado de urgencia al hospital de White Plains. La combinación de estimulantes, alcohol y complicaciones de una infección provocó un daño irreversible, fallos respiratorios, daño cerebral y finalmente la pérdida de la función de órganos vitales. DMX falleció a los 50 años, dejando una de las historias más desgarradoras sobre cómo la adicción puede destruir incluso a los talentos más excepcionales. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, uno de los nombres más grandes de la historia del rock, sigue siendo recordado como el guitarrista más influyente y revolucionario de todos los tiempos. El Rock and Roll Hall of Fame lo describe como posiblemente el mejor guitarrista en la historia de la música rock, una afirmación que muchos fans y expertos consideran indiscutible. Su talento explosivo, su creatividad y su forma única de tocar la guitarra marcaron un antes y un después en la música moderna. Pero detrás de su genialidad, se escondía una lucha profunda que lo acompañó durante gran parte de su vida. Todo empezó en 1962, cuando entró en un pequeño bar de Tennessee y gastó casi todos sus ahorros en alcohol. A partir de aquella noche, la bebida dejó de ser un simple escape y se convirtió lentamente en una obsesión. El consumo excesivo lo llevó a episodios de violencia, cambios bruscos de humor y momentos de agresividad poco comunes en él. Con el tiempo empezó a mezclar alcohol con diferentes drogas, una combinación que deterioró su salud, su vida personal e incluso su carrera. La tragedia llegó el 18 de septiembre de 1970. Hendrix fue encontrado con vida pero inconsciente en el apartamento de su novia, Monica Dannemann. Según ella, Jimi había tomado 9 pastillas para dormir 18 veces la dosis recomendada. Fue declarado muerto horas después. La autopsia reveló que falleció por asfixia causada por su propio vómito en un estado severo de intoxicación alcohólica y consumo de drogas. Su muerte conmocionó al mundo entero y dejó a generaciones de seguidores de rock sumidas en el luto, recordando no solo su música, sino también la fragilidad detrás del mito. Lamar Odom. Lamar Odom, uno de los jugadores de baloncesto más talentosos de su generación, es un ejemplo profundamente triste de cómo una carrera brillante puede desmoronarse bajo el peso de las adicciones. Su trayectoria deportiva alcanzó su punto más alto a comienzos de los años 2000, cuando se convirtió en una pieza clave para Los Angeles Lakers. Junto a la leyenda Kobe Bryant, Odom contribuyó a que el equipo conquistara 2 campeonatos consecutivos en 2009 y 2010. Su versatilidad y su entrega lo llevaron a recibir el premio al mejor sexto hombre de la NBA en 2011. Pero mientras su éxito en la cancha crecía, su vida personal comenzaba a fracturarse. Odom luchaba en silencio contra sus problemas con las drogas y el alcohol. En una entrevista con TMZ, relató uno de los momentos más oscuros de su vida durante su matrimonio con Khloe Kardashian. Una mujer con la que estaba involucrado utilizó su propio teléfono para llamar a Khloe y pedirle que fuera a recogerlo, una demostración del caos en el que estaba atrapado. La tragedia alcanzó su punto crítico el 13 de octubre de 2015. Odom sufrió una sobredosis en un burdel de Nevada que casi le cuesta la vida. Entró en fallo renal, padeció varios ataques cardíacos, sufrió 12 derrames cerebrales, cayó en coma y tuvo que ser conectado a un respirador artificial.
Aunque logró sobrevivir a aquel episodio, marcó el final de su matrimonio y cerró definitivamente su carrera profesional. La historia de Lamar Odom sigue siendo una advertencia dolorosa sobre los estragos silenciosos que las adicciones pueden causar incluso en quienes parecen tenerlo todo. Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, una auténtica leyenda de Hollywood, también vivió una dura batalla contra las adicciones antes de convertirse en uno de los actores más reconocidos del mundo. Con una carrera que abarca más de 4 décadas y películas que han superado los $27,000 millones en taquilla, Jackson es el actor más taquillero de todos los tiempos. Sin embargo, su camino hacia el éxito estuvo lejos de ser sencillo. A finales de los años 70, cuando su carrera empezaba a despegar, Jackson recurrió al alcohol y a las drogas como una vía de escape frente a la presión del medio artístico y las dificultades económicas que enfrentaba. Lo que comenzó como un mecanismo para sobrellevar el estrés, terminó convirtiéndose en un problema grave que afectó tanto su vida personal como profesional. La gravedad de la situación se hizo evidente en 1991, cuando su esposa lo encontró inconsciente en el suelo de la cocina tras regresar ebrio de una fiesta. Aquel momento se convirtió en un punto de inflexión. Con el apoyo de su familia, ingresó en varios programas de rehabilitación y finalmente logró superar su adicción. Años después, Jackson reconocería que el consumo de sustancias frenó parte de su potencial artístico. Cree firmemente que de no haber estado bajo los efectos del alcohol y las drogas, sus interpretaciones podrían haber alcanzado aún mayores niveles de excelencia. Snoop Dogg. Snoop Dogg, cuyo nombre real es Calvin Cordozar Broadus Jr., es uno de los artistas más vinculados al consumo de marihuana dentro de la cultura popular. A lo largo de su carrera ha hablado con total naturalidad sobre su relación con el cannabis, hasta convertirlo en un rasgo central de su imagen pública. Aunque nunca se ha definido como adicto él mismo, ha bromeado en numerosas ocasiones sobre ser un consumidor habitual, integrando esta identidad en su música, su estilo de vida y su marca personal. Su defensa del cannabis ha sido constante, apoyando abiertamente su legalización y llegando incluso a lanzar su propia línea de productos, Leaves by Snoop. Esta conexión tan directa entre su figura y el consumo recreativo de marihuana ha generado debates sobre si su relación con la sustancia va más allá de lo puramente cultural. Para muchos seguidores, sin embargo, forma parte de su personalidad relajada y del espíritu de la costa oeste que siempre ha representado. Lo cierto es que no existen informes que indiquen que Snoop Dogg haya sufrido los efectos negativos asociados a una adicción clínica, pérdida de control, deterioro de la vida personal o consecuencias graves para su carrera. Su consumo parece ser una elección personal y un elemento más de su identidad artística. Por eso Snoop continúa siendo un caso singular dentro del panorama musical, donde el cannabis no destruyó su trayectoria, sino que se integró en su mito. Marvin Gaye. Marvin Gaye. Gaye, una de las voces más emblemáticas del soul y del rhythm and blues, vivió una tragedia personal que contrastaba profundamente con el brillo de su carrera. Aunque para el público era un símbolo de elegancia y sensibilidad artística detrás del escenario, libraba una batalla silenciosa contra la adicción que marcaría su destino. Su consumo de cocaína comenzó a principios de los años 60, pero fue a finales de los 70 cuando su dependencia se volvió crítica y empezó a afectar seriamente su salud emocional y su creatividad. A pesar de buscar ayuda en varias ocasiones, Gaye cayó repetidamente en un ciclo de rehabilitación y recaídas. La adicción se mezclaba con episodios intensos de ansiedad y depresión, llevándolo a un estado de paranoia tan profundo que comenzó a usar chaleco antibalas diariamente, convencido de que alguien intentaba matarlo. Solo se lo quitaba para actuar o cuando regresaba a casa de sus padres. La situación llegó a un desenlace devastador el 1 de abril de 1984. Durante una discusión, su padre le disparó poniendo fin a su vida a los 44 años. La autopsia reveló restos de cocaína en su sistema, un reflejo doloroso de la lucha que nunca logró superar.
Su muerte fue un golpe durísimo para su familia, sus fans, y la comunidad afroamericana que perdió a uno de sus artistas más queridos y sensibles. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel so you don't miss any new videos. See you in the next one.